Biografía. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Biografía. Queremos agradecerles mucho por la sintonía que nos han prestado a nuestros dos programas anteriores y también agradecerles por las sugerencias y los comentarios que nos han hecho llegar. Queremos insistir, como lo hemos hecho en los programas anteriores, que este espacio no intenta emitir juicios de valor. No queremos convertirnos tampoco en una sentencia histórica. Lo que queremos sí es recordar los hechos y permitir que los personajes que los vivieron los comenten. Nuestro personaje de esta noche es el doctor José María Velasco Ibarra, sin duda la persona que más influyó en la política ecuatoriana en el siglo XX. Dominó prácticamente 40 años de política en el Ecuador. Fue 5 veces presidente, pero 4 veces fue derrocado. Fue un hombre polémico, de cuya obra, de cuyas acciones, de cuya visión del país se dijo mucho a favor y en contra. Lo amplio del tema nos ha obligado a dividir la biografía del doctor Velasco Ibarra en 2 programas, el de esta noche y el del jueves 18 de diciembre. Iniciamos pues la biografía de este personaje. José María Velasco Ibarra nace en Quito el 19 de marzo de 1893. Fueron sus padres Alejandrino Velasco y Delia Ibarra. La educación primaria la recibió de parte de su madre, en casa. A ella siempre idolatró. A los 12 años, en 1905, ingresa a la secundaria, al seminario menor y luego al Colegio San Gabriel. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Central. En 1922 se graduó de doctor en Jurisprudencia con su tesis sobre el sindicalismo. Durante 10 años escribió en el diario El Comercio. Pocos días después se casó en la iglesia de Santo Domingo con Esther Silva, de quien se divorció pocos años más tarde. En 1931 viajó a Francia, donde estudió filosofía durante poco más de un año. Entre 1932 y 1933 fue diputado. Ese mismo 1933 fue presidente de la Cámara de Diputados y luego presidente de la República. El primer velasquismo duró desde el 1 de septiembre del 34 hasta el 20 de agosto del 35. Fue depuesto y marchó al exilio. En agosto del 38 se casó con Corina Parral en Buenos Aires. El segundo velasquismo duró de 1944 a 1947. Antes, en 1940, había perdido las elecciones con Arroyo del Río. El tercer gobierno, el único periodo que culminó desde septiembre del 52 hasta septiembre del 56. El cuarto velasquismo fue de algo más de un año, de 1960 al 61. Y el quinto fue casi completo, del 68 al 72. Año en que Velasco fue depuesto por un golpe militar y marchó al exilio en Buenos Aires. Murió en la ciudad de Quito el 30 de marzo de 1979, apenas cumplidos los 86 años de edad. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Esa es la revolución. El Velasco Ibarra que llenó las plazas del Ecuador con miles de personas, con su oratoria imponente, que dijo tan solo necesitar un balcón para llegar a la presidencia, implacable con sus enemigos políticos, de juicios lapidarios y singular violencia verbal, era muy distinto al interior en el seno familiar. Como nos lo recuerda Mónica Gómez de la Torre, su sobrina nieta, quien guarda como un tesoro las decenas de cartas que Velasco Ibarra le mandó desde su último destierro en Buenos Aires. En ellas, Velasco le habla de la tristeza que le embarga, de la dictadura del Ecuador. También le habla de la familia, de la sociedad y del futuro. Es una dictadura del Antiguo Oriente la que hoy hay en el Ecuador. Termino esta carta porque me pongo muy triste. Di a tu hermana María Dolores que siga leyendo a Teilhard de Chardin. El mundo futuro debe ser de las mujeres. Fíjate lo que dice. Y no de los hombres corrompidos y cobardes. Saluda a tu mamá y a todos los tuyos. Dile a tu abuelo que espiritualmente le acompaño todos los días. Hasta pronto. Entre todos estos recuerdos hay una carta muy especial que Velasco Ibarra le envió desde Buenos Aires 3 años antes de morir, cuando tenía 83 años. Es una carta autobiográfica. Es el único documento autobiográfico de Velasco Ibarra. En ella narra pasajes de su vida política y personal y descarta todo deseo de figurar en la historia.
Carezco de todo deseo de figurar en lo que llaman historia. La historia como resurrección fiel del alma profunda y cambiante de los pueblos no ha existido ni existirá en el Ecuador. González Suárez fue el único. Yo moriré pronto y nada me importa lo que de mí escriban o digan. En esta página del almanaque Bristol, la madre de Velasco Ibarra escribió el 19 de marzo de 1893. En este día, a las 9:30 de la noche, nació mi hijito José María Velasco. Es el octavo de mis hijos. Fue su madrina Rosario Soberón y se lo bautizó en la Capilla Mayor. De esos 8 hijos, solamente sobrevivieron 4, Ana Lucila, Ana María, Pedro y José María. Los demás murieron de difteria. Velasco Ibarra idolatró siempre a su madre, de quien aprendió las primeras letras. El recuerdo de su padre, Alejandrino Velasco, es quizá algo menos intenso. Nunca fui a la escuela primaria. Mi madre fue mi única profesora en todo. Ella fue mi profesora en todo. Fue una mujer extraordinaria, sabia, santa. Cometí el crimen de no escribir su biografía. Me hacía leer todos los días, menos los domingos, libros sobre Napoleón, Bolívar, Rocafuerte, García Moreno. Amaba mucho a los guayaquileños, porque decía, son hombres de acción. Por consejos del doctor Rafael Sargona, médico eminente, íntimo amigo de mi mamá, me obligó a practicar gimnasia. Vivíamos un tiempo en la casa de la hermana de mi madre, Mercedes Ibarra. En esa casa había un inmenso patio, sin empedrar. Allí practiqué la gimnasia y llegué a ser un excelente en el salto de la garrocha. La visión política y el vigor físico los debo a la primera educación que me dio Delia Ibarra de Velasco. Mi padre, matemático eminente, cuyo talento juvenil apreció García Moreno, sufrió mucho en tiempos de Alfaro. Fue un militante conservador que combatió a Alfaro y por eso cayó preso. Velasco Ibarra dice que eran tiempos de la soldadesca corrompida. Los primeros 3 años de la secundaria los cursó en el seminario menor, donde su madre consiguió una beca por falta de recursos. De su paso por el seminario menor rescatamos este pequeño cuaderno, que contiene cánticos para el mes de María. La portada seguramente fue escrita con mucha diligencia por una de sus hermanas, para uso de José María Velasco. Del Colegio San Gabriel tenemos el recuerdo de este cuaderno de biografías, entre las que destaca la de Gabriel García Moreno, a quien admiró profundamente. En una de sus páginas se lee: en 1861, Moreno fue electo presidente de la República. Durante este periodo dio vida al cadáver que estaba reducido el Ecuador. Velasco trata en este cuaderno a García Moreno por su segundo apellido. Eso haría muchos años después con sus adversarios o con sus ministros a los que quería despedir. Les trataba por el segundo apellido. Terminó el colegio e ingresó a la Universidad Central, donde se graduó de doctor en jurisprudencia en 1922. En su carta, Velasco recuerda su primera queja contra los políticos. Cuando di mi grado fui aclamado, pero en el certificado final, en el título respectivo del grado en la universidad, se omitió el hecho de mi aclamación porque, según el rector, eminentes doctores de esos días no habían sido aclamados. Principiaba la ruindad de los políticos conmigo, porque en la universidad procedí siempre solo, libre, independiente. En esos tiempos de universitario escribió editoriales gratuitamente para El Comercio, actividad que la mantuvo durante 10 años. Escribía bajo el seudónimo de Labriol. Esa fue, según su propia confesión, su primera tribuna política. Sin embargo, Jaime Acosta Espinosa, su sobrino, quien fuera su secretario particular durante el último velasquismo, nos cuenta que la vena política del doctor Velasco apareció de pronto, sin mayores antecedentes ni vocación. Él sostenía que fue casual. Él pensaba, él decía, yo le he oído muchas ocasiones comentar que él nunca pensó que podría ser político.
y mucho menos orador. Él no reconoce, nunca le pasó tiempo para que él reconozca sus habilidades oratorias. Respetamos al individuo, respetamos a los hombres, pero si permiten ultrajarnos, porque nosotros queremos la justicia para con el pueblo ecuatoriano, nosotros tendremos mano fuerte para imponer en la práctica la razón y la justicia. Velasco Ibarra se casó en 2 ocasiones, pero nunca tuvo hijos. Su primer matrimonio fue en 1922, a los 29 años de edad, con Esther Silva. Su segundo matrimonio con Corina del Parral, dama argentina, en 1938, cuando tenía 45 años de edad. Su verdadera familia fueron sus hermanos, sobrinos nietos, entre ellos de manera muy especial, la familia Acosta Velasco Espinosa. Los recuerdos, objetos personales, libros y anécdotas de Velasco están desperdigados entre algunos de sus parientes cercanos y también entre sus partidarios. En medio de entrañables recuerdos, algunos de sus familiares nos revelan las características del expresidente en el ámbito familiar. Los provinciales y los maestros paralizan sus actividades. Con esto saludamos a Gabriela Carbo en el puerto principal. Gaby. Tenía un cariño especial. Actuando ante un pueblo que le aclamaba, era un líder maravilloso. En cambio, en familia era el hombre extremadamente cariñoso, amable, embromón, galanteador. Le gustaba el decir cosas así lindas que a una le llegaban al alma. Sus gestos formidables de desprecio a la comodidad o el desprecio a la situación fácil, como aquello de volar cuando en el aeropuerto de Quito no había luz, llegar de Cuenca o llegar de Guayaquil, despreciar la muerte o arriesgar la vida. Un hombre extraordinariamente cariñoso con todos los que se acercaban a él, con los nietos míos, con los sobrinos, con todos. Era de un cariño extraordinario. Era el hombre de familia que se reía y que gustaba, estaba en todos los asuntos de familia, era cariñosísimo con todos. Estos jardines de la familia Acosta Espinosa le acogieron en sus últimos días, cuando volvió de su exilio final a meditar y a morir en el Ecuador. Había terminado una intensa vida política de 40 años, una vida que tiene su propia historia, una historia que ahora comenzamos a revivir. Desde el Congreso, Velasco lidera la destitución de Martínez Mera. Es elegido luego presidente de la República y conoce en Buenos Aires a Corina del Parral. Pero lo que sí me consta es que cuando ella regresó a casa, le dijo a mi mamá: yo tengo la impresión de que este hombre va a representar algo muy importante en mi vida. Al año se precipitó sobre las bayonetas y cayó. Fue a su primer destierro en Colombia. Todo esto en biografía, luego de un momento. Por liberarme te concederé 3 deseos. Grandes riquezas. Increíble. Muchas mujeres. Te queda un último deseo. Úsalo con sabiduría. Mucha energía. Energizer, comprobador de carga en cada pila. Ahora sí puedo disfrutar del sol. El ingreso en política de Velasco se puede decir que fue de una manera sorpresiva. Él se encontraba en Europa estudiando cuando fue elegido diputado por el movimiento liderado por Neptalí Bonifaz. Neptalí Bonifaz había sido elegido presidente unos meses antes. Y justamente la primera acción de Velasco en el Congreso fue intentar defender a Neptalí Bonifaz en el proceso que se estaba llevando a cabo para descalificarlo por tener supuestamente origen peruano. Finalmente Bonifaz fue descalificado.
París acoge a Velasco Ibarra en julio de 1931. Él había acudido a la Ciudad Luz para estudiar cursos de filosofía en la Universidad de la Sorbona. En París recibe la noticia de que había sido elegido diputado. Resuelve entonces regresar al Ecuador a participar en el Congreso de 1933. Ese Congreso, del cual formaba parte, descalificó al presidente electo Bonifaz, pues en su juventud él mismo había declarado que nació en Perú. Se desató la cruenta Guerra de los 4 días, al término de la cual en elecciones ganó la presidencia Juan de Dios Martínez Mera, quien aparece en esta foto junto a Velasco. Velasco Ibarra fue meteóricamente diputado, presidente de la Cámara y en pocos meses el principal opositor de Martínez Mera, efectivamente. Según Velasco Ibarra, Martínez Mera había sido elegido mediante el más grande fraude electoral de la historia del país. En el Congreso de 1933 sostuve, al siguiente día de la instalación, que Martínez Mera debía renunciar a la presidencia por haber subido mediante la peor fraude electoral de la historia ecuatoriana. Me ayudó una sola voz, una sola persona, pero se puso a discusión la moción. Lucha feroz. Al principio, a las 11 de la mañana, había en las antiguas barras unos pocos curiosos, pero a las 8 de la noche, todo el pueblo de Quito colmaba las barras y los legisladores o daban el voto por la moción o iban a ser apaleados y burlados. Triunfó mi moción. En octubre, después del juicio político, cayó Martínez Mera. Se convoca entonces a elecciones presidenciales y Velasco Ibarra obtiene el 80% de los votos. Era diciembre de 1933. Velasco Ibarra entonces surge como un candidato de compromiso en el cual la derecha conservadora, algunos sectores de la iglesia, algunos grupos liberales y sectores medios y populares que buscan un mensaje nuevo apuntalan esta candidatura que por lo demás no tiene contestación ni conservadora ni liberal. Electo, Velasco debía esperar 9 meses para ser posesionado. Entonces decide realizar una gira por varios países de América del Sur. Visitó primero Perú, luego Chile, también Argentina y Paraguay. Para entonces estaba separado de su primera esposa. De ese tema nunca quiso hablar en el ámbito familiar. Durante su permanencia en Argentina como presidente electo, conoce en una recepción oficial ofrecida en su honor a Corina del Parral Durán, quien sería luego su esposa. En esta foto, Corina está al lado derecho de José María Velasco Ibarra, y fue así como se conocieron. Pero en un momento dado, mi hermana Corita, que la había perdido de vista a mi mamá en medio de la cantidad de gente de la recepción, entra al comedor y buscándola, ¿no? Y José María piensa que al que está buscando es a él. Entonces se acerca a él primero a saludarla. Bueno, lo cierto es que ahí ya no se separaron en toda la tarde. Comenzaron a conversar y estuvieron encantados juntos. Y en un momento dado que el embajador apareció por ahí para decirle que había un grupo de periodistas que lo querían entrevistar, que estaban en una salita contigua al comedor, entonces él no se quiso separar. La llevó a ella a la entrevista. ¿Y de qué hablaron en ese primer encuentro? ¿Es algo que lo contó? ¿Quién podría decirte eso? Pero lo que sí me consta es que cuando ella regresó a casa, le dijo a mi mamá: yo tengo la impresión de que este hombre va a representar algo muy importante en mi vida. Entonces fue ya realmente una especie de presentimiento. Este sería el único encuentro con Corina. Al día siguiente, Velasco regresa al Ecuador para asumir su primera presidencia, el 1 de septiembre de 1934. En su carta autobiográfica, Velasco recuerda que la primera noche como presidente la pasó en casa de su cuñado, Alberto Acosta Soberón, en la plaza de San Francisco. Cuando asumí el poder, Alberto dio una gran recepción en su casa. Allí dormí la primera noche de presidente. Al despertarme a la mañana, lo primero que se me ocurrió fue: esto nomás es la presidencia. Sí, estos nomás son los honores. El alma queda siempre sola, desilusionada, esperando.
Pocas semanas antes de su muerte, en una famosa entrevista concedida al periodista Diego Oquendo, que incluso mereció el premio F de Periodismo 1979, Velasco recuerda algunos episodios de su primera presidencia, y entre ellos su apoyo a la modernización de las Fuerzas Armadas, que fue una de sus obsesiones como gobernante. El ejército es una función fundamental para la vida de la nación ecuatoriana. Por eso tuve yo el alto honor de yo, con mis compañeros, con perfeccionar, purificar, armar el ejército. Y el que dude de esto no tiene sino que leer un artículo que publicó el Universo de Guayaquil cuando yo caí la primera vez. Cómo se compraron buques y cómo se compraron aviones y cómo más tarde se perfeccionó la aviación y cómo se construyeron cuarteles en todas partes. Porque yo creo que sin ejército no hay fronteras, sobre todo en el momento actual en que de un momento dado al otro puede producirse un desastre. En su primera presidencia, Velasco Ibarra fue sometido a una beligerante oposición por parte del Congreso, liderado por el liberal Carlos Arroyo del Río. Un gobierno semipresidencial parlamentario que existía entonces, pues, con la Constitución vigente de 1928-29, lo que sucedió es que permitió que la oposición controle el gobierno desde las cámaras. Velasco Ibarra sufrió sobre todo una oposición muy fuerte en el Senado, que le llevó a, en menos de un año, tener que intentar proclamarse dictador y en el camino ser derrocado. Y es que a Velasco Ibarra, como a otros presidentes, le maniataba la Constitución. Su autoritarismo y su obsesión por hacer obra le llevaban con frecuencia al borde mismo de la legalidad. Y las constituciones, salvando una que otra, destruyen la función ejecutiva, atan a la función ejecutiva. De allí que en la época de García Moreno se hablaba de la insuficiencia de leyes, y Velasco Ibarra no podía gobernar con las constituciones. Él era partidario de una constitución que permita el impulso administrativo al gobierno. Menos de un año estuvo Velasco Ibarra en su primera presidencia. Cuando quiso proclamarse dictador y encargó a uno de los oficiales del palacio que leyera el decreto presidencial respectivo en la Plaza de la Independencia, el militar, que no conocía el contenido del decreto, gritó al final: ¡Viva la Constitución! En ese momento cayó Velasco por primera vez. Como él lo diría más tarde, se precipitó sobre las bayonetas. ¿Qué quiso decir con me precipité sobre las bayonetas? Exactamente eso. Él comprometió a varios militares antes de su golpe de Estado y no todos le fueron leales en ese compromiso, prefirieron permanecer leales a la Constitución. Y así efectivamente el propio batallón que leía el bando en el cual él se proclamaba dictador, entonces en esa época pues era muy importante el bando, no había medios de comunicación de gran circulación, entonces se leía en la plaza pública las disposiciones del Estado. El mismo batallón, digo, que leía el bando en el que se proclamaba dictador, pues gritó al final: ¡Viva la Constitución! Y Velasco Ibarra no pudo sostenerse. Derrocado del poder, viaja desterrado a Colombia, a un pequeño pueblito del Valle del Cauca llamado Sevilla del Valle. Allí trabaja como rector de una escuela y se construye una pequeña cabaña de estudio en donde escribe su primer libro, Conciencia o Barbarie, el cual lo dedicó a la población de Sevilla y en el que justifica las razones de su primera caída. Él justifica esa primera caída atribuyendo pues justamente a la barbarie, ¿no? Dice él que imperaba ahí, que era toda la conspiración esta política contra lo que él había hecho, contra lo que él quería hacer. Desde su destierro escribe una carta sumamente triste a su madre, en la que le dice que está sentado en un abismo de angustia y dolor. Pero también recibe una primera carta que le hace muy feliz. Se trataba de una carta de Corina, desde Buenos Aires. Se encontró Corita con José Vicente Trujillo, el que fue canciller de José María. Entonces él fue el que le comunicó que José María había caído del poder,
que estaba exiliado en Colombia, que estaba muy triste, muy deprimido y qué sé yo. Y que como le habían dicho que él había simpatizado tanto con ella, que por qué no le escribía para alentarlo y estimularlo, en fin. Entonces, en realidad, Corita decidió, le pareció justo, comunicarse con él, ya que tanto le había distinguido, y le escribió una carta, como te decía recién, una carta muy bien escrita porque tenía un estilo epistolar estupendo. Y bueno, le impresionó muy bien a José María, le contestó y le dijo que realmente se sentía muy solo, muy solitario y que sí podía seguirle escribiendo. Y comenzó así una correspondencia que en realidad duró 2 años. Luego de lo cual, Velasco Ibarra viaja a Buenos Aires para pedir la mano de Corina del Parral. Se casan en 1938 y 2 años más tarde regresan juntos al Ecuador. Velasco participaba en su segunda contienda electoral. Volvió al país y en 1940 perdió las elecciones con Arroyo del Río. En 1941 viene la invasión peruana y en 1942 se firma el protocolo de Río de Janeiro. Contra el gobierno de Arroyo se levantó el pueblo en 1944, en la gloriosa revolución del 28 de mayo. El año 44, cuando yo llegué después de la revolución de mayo en el Ecuador, fui apoyado y fervorosamente por comunistas, por socialistas, por conservadores, hasta por liberales. En 1947 fue derrocado nuevamente, esta vez por su ministro de Defensa. Todo esto en biografía, luego de una pausa. Entre 1935, en que Velasco es derrocado por primera vez, y 1940, año en que Velasco regresa al país para participar en el proceso electoral respectivo, el país vivió una etapa de gran inestabilidad política. 8 mandatarios, entre encargados del poder, dictadores y presidentes interinos, tuvo el Ecuador en ese lapso. En las elecciones de 1940 participaron el liberal Carlos Alberto Arroyo del Río, el conservador Jacinto Gijón y Camaño y José María Velasco Ibarra. Triunfó Arroyo del Río en elecciones por lo menos dudosas, según Velasco Ibarra, abiertamente fraudulentas. Velasco intentó sublevar a la aviación militar de Guayaquil, pero fracasó y tras ello salió nuevamente al destierro. Arroyo del Río comenzó un gobierno despótico y pronto se volvió impopular. Entonces vino la agresión peruana de 1941. La guerra con el Perú culminó con la firma del protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942. La tiranía de Arroyo del Río, el descontento por la firma del protocolo y la posibilidad de que se fraguase un nuevo fraude electoral a favor del candidato liberal en las elecciones siguientes, desencadenaron el 28 de mayo de 1944 la sublevación popular conocida como La Gloriosa. La rebelión comenzó en Guayaquil con un ataque al odiado cuerpo de carabineros y se propagó a toda la República. El movimiento fue comandado por ADE, Alianza Democrática Ecuatoriana, que agrupaba a los principales partidos y fuerzas de la nación. Prácticamente todo el país exigía la salida de Arroyo del Río, quien renunció. El movimiento requería de un líder y ese hombre había sido Velasco Ibarra, quien aguardaba en Pasto, Colombia, el momento de su entrada triunfal al Ecuador, pues Arroyo del Río le había prohibido su ingreso al país. Desde Pasto, mientras el país vivía la revuelta popular más grande de su historia, Velasco escribe a su mujer ese mismo 28 de mayo. Mientras él estaba viviendo con tanta intensidad los momentos políticos que vivía el Ecuador, se acordaba de su señora que estaba en Popayán, en casa de una familia alojada hasta ver cómo se desarrollaban los acontecimientos en Quito, y él le dirige esta carta que es llena de una inmensa ternura y de un inmenso amor. Le dice: tu grande alma debe encontrar en Dios, en el Dios de la Biblia y el Evangelio, tranquilidad y consuelo. Pasaremos la frontera el primero. Tu esposo, que cuando piensa en ti llora internamente y que te pide con lágrimas le perdones cualquier molestia que te haya causado por efecto de su pobre carácter. El 1 de junio de 1944, Velasco cruzó la frontera norte y llegó en automóvil a Quito.
en donde fue aclamado por una inmensa multitud. Ese mismo día fue proclamado jefe supremo de la nación. Había logrado el milagro de juntar a comunistas, conservadores, militares y sacerdotes, como lo recuerda el propio Velasco Ibarra en una entrevista concedida en Buenos Aires. El año 44, cuando yo llegué después de la Revolución de Mayo en el Ecuador, fui apoyado y fervorosamente por comunistas, por socialistas, por conservadores, hasta por liberales. Acepté el apoyo, agradecí el apoyo e hice mi gobierno. Yo no puedo desdeñar ningún apoyo que se me ofrece para la lucha política. El discurso de Velasco y su práctica política le permitían juntar, como él decía, a conservadores y liberales, permitir que comunistas y curas se den la mano. Las tesis nacionalistas de Velasco Ibarra, las tesis democráticas de Velasco Ibarra, levantadas en los años 40, le llevan a él a ser respaldado por la izquierda socialista de entonces y además también por el Partido Conservador. La Asamblea Constituyente, reunida en agosto del 44, proclama a Velasco Ibarra presidente constitucional de la República. Pero muy pronto comienzan las pugnas entre los distintos grupos y tendencias que habían apoyado a esta presidencia. Velasco optó sutilmente por la derecha y la izquierda se sintió traicionada. Porque obviamente Velasco Ibarra no podía cumplir con los postulados de los partidos de izquierda que planteaban mayor participación estatal en la economía, porque planteaban control del comercio exterior, etcétera, y los tradicionales sectores conservadores y sectores de latifundistas y grandes comerciantes que obviamente pugnaban por lo contrario. Creo que nadie le ha hecho tanto daño a la izquierda como Velasco Ibarra, porque se tomó el discurso, él se tomaba el discurso de la izquierda, y como era un orador extraordinario, un demagogo sin par, entonces prácticamente le quitaba a la izquierda su discurso. Él se apropiaba del discurso de la izquierda para no cumplirlo, naturalmente. La verdad es que definir la posición ideológica de Velasco Ibarra ha sido siempre un verdadero rompecabezas para los analistas. Pero para Manuel Araujo Hidalgo, velasquista de toda la vida, la izquierda se lanzó a una oposición violenta. Se separó de Velasco y no al revés. Después del 28 de mayo se produjo el divorcio entre los partidos de izquierda y Velasco Ibarra. Velasco les rogó, les suplicó, y yo recuerdo el mensaje porque estaba yo cerca de él, de febrero de 1945, pidiéndole a la constituyente que dicte y expida una constitución adecuada a la idiosincrasia nacional. Lamentablemente la asamblea de entonces, con una mayoría de izquierda, quería establecer en el Ecuador un Estado corporativo, no un Estado nacional, no un Estado democrático. Esa es la razón del divorcio. Después los partidos de izquierda se lanzaron violentamente a la oposición contra Velasco. Y Velasco era también... Y Velasco se defendía. Y Velasco desterraba. Y tomaba medidas de fuerza. Y en este periodo se dictaron dos constituciones, la de 1945, de corte más bien izquierdista, y la de 1946, de espíritu conservador. En este gobierno Velasco comenzó a ejercer su obsesión por la obra pública. Casi a los 2 años de gobierno, Velasco desterró a supuestos conspiradores. Durante 1947 continuaron las zozobras y la situación hizo crisis cuando el coronel Carlos Mancheno, ministro de Defensa, derrocó a Velasco Ibarra. Velasco se había enterado de que estaba en marcha una conspiración de su propio ministro e intentó destituirlo, pero este fue más rápido, apresó a Velasco, le obligó a firmar su renuncia y lo expulsó del país. Pedro Velasco, entonces un niño, recuerda así el episodio del manchenazo. Yo estuve la noche del manchenazo en la casa presidencial. ¿Cómo fue? El rato menos pensado, nosotros estábamos acostados. La ametrallada y el disparo a las ventanas de la casa que le decía yo que es la actual COFIEC. De la antigua casa presidencial. Claro, y como yo era niño, vinieron y me sacaron, me llevaron con el chofer Telmo Araque, que era el chofer presidencial, me sacaron a mi casa. Ahí ya le cogió preso Mancheno.
le llevaron al actual cuartel Vencedores, donde le obligaron a renunciar en un calabozo del cuartel Vencedores. Inició entonces Velasco Ibarra su tercer destierro. Para Velasco había sido la gloriosa, el momento más sublime de su vida política. Y el protagonista principal había sido el pueblo. Ese pueblo que nunca le fue indiferente, según dijo el propio Velasco poco antes de morir. En mi tiempo yo hice grandes obras aquí. Y el pueblo me acompañó a hacer grandes obras aquí. No hubo conformismo. Nadie me negará que la construcción del colegio Vicente Rocafuerte Guayaquil, hasta el regadío, hasta la ley del precarismo, hasta las escuelas, inmensos edificios escolares, fueron obra mía. Y yo fui acompañado por el pueblo. Los demagogos, los políticos que tenían una envidia tremenda de mi actuación, aquellos que decían que querían que yo esté consultando a cada partido para hacer algo, ellos me echaron a mí del poder. Ellos golpearon las puertas de los cuarteles. Ellos creaban constituciones absurdas para que yo no pudiera gobernar. Pero nunca el pueblo fue indiferente. Nunca. En 1952, tras su tercer destierro, Velasco Ibarra retorna al país y gana una vez más las elecciones aplastantemente. Galo Plaza le entregó el poder y nos recuerda algunas anécdotas de su relación con Velasco Ibarra. Yo dejaba fondos, le dejaba recursos, le dejaba la situación resuelta, le dejaba muchos programas en marcha y todo eso le dejaba. Pero el temperamento del doctor Velasco no era para eso. Él tenía que caerle a patadas al gobierno. En un momento, en biografía. El coronel Mancheno, quien como vimos en el segmento anterior derrocó a Velasco Ibarra, no pudo estar mucho tiempo en el poder, apenas 9 días, pues no tuvo el suficiente apoyo de sus colegas de armas. El poder se encargó nuevamente a Mariano Suárez de Intimilla, quien lo ejerció durante 13 días. Renunció ante un congreso extraordinario que nombró presidente a Carlos Julio Arosemena Tola. Él llevó al país a las elecciones de 1948, en las que ganó Galo Plaza Lasso. Con él se inició una etapa de estabilidad política que duró 12 años. Galo Plaza terminó su periodo y entregó a Velasco Ibarra el poder en 1952 para el tercer velasquismo. Se afirmaba la leyenda de Velasco Ibarra, el candidato que era derrocado y volvía al cabo de poco tiempo y volvía a ser elegido. En este tercer velasquismo, Velasco obtuvo un triunfo aplastante con 150.000 votos, la máxima votación obtenida hasta entonces por candidato alguno. El 1 de septiembre de 1952, Galo Plaza le entregó el poder a Velasco Ibarra. En una entrevista concedida a Freddy Ehlers en los años 80, Galo Plaza recuerda así ese momento histórico. Ganó las elecciones y yo le entregué personalmente el poder. Y me cayó a patadas en el discurso de... ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se vivió? ¿Puedes relatarnos cómo fue el... Sí, a mí no me molestó porque como conocía al doctor Velasco, cuando yo preparé mi discurso para la entrega, hice lo lógico, le entregué una copia, un borrador inicial al doctor Velasco para que él preparara en términos similares, pidiendo responder a lo que yo le decía en su discurso de inauguración. Yo le dejaba fondos, le dejaba recursos, le dejaba la situación resuelta, le dejaba muchos programas en marcha y todo eso le dejaba. Pero el temperamento del doctor Velasco no era para eso. Él tenía que caerle a patadas al gobierno. Pero yo no me resentí ni me molesté para nada. Entonces, como para pelear se necesitan dos, y yo no peleé nunca, no había pleito con el doctor Velasco. La relación entre Velasco Ibarra y Galo Plaza fue de altibajos. En muchas ocasiones Plaza fue colaborador de Velasco Ibarra, pero en 1952 Velasco consideró a Plaza su principal enemigo. Plaza explica de una manera muy curiosa el porqué de esta enemistad de Velasco con él. El doctor Velasco consideraba que su profesión era ser el presidente de la República. Y entonces quien quiera que se metía a presidente de la República era su enemigo personal. Era una especie de buey de daño en su potrero. De manera que no podía aceptar
el que alguien más se metiera a esto. En tiempos en que la relación entre los dos era buena, incluso Galo Plaza ocupó la embajada en Washington en uno de los gobiernos de Velasco Ibarra. En una entrevista con Freddy Ehlers, Plaza recuerda una anécdota cuando el presidente Velasco lo llamó de urgencia al país porque había un problema muy grave que resolver. Yo creía que se trataba de una negociación con los Estados Unidos sobre el préstamo a los Estados Unidos de las Islas Galápagos para unas bases en defensa del Canal de Panamá, esto durante la Segunda Guerra Mundial. Así que fui al Departamento de Estado, me informé cómo estaban las negociaciones y llegué a Quito. Y el doctor Trujillo me recibe en el aeropuerto. Y le dije yo que tenía toda esta información. Me dijo, ¿qué información? Si no se trata de eso. El presidente te llama para cancelarte. Porque el presidente dice que le has reído de él ante un grupo de funcionarios de la embajada y te quiere cancelar. Así que tienes una cita para tal día y vamos con el presidente. Bueno, fuimos con el presidente, una reunión muy formal, doctor Trujillo y yo, el presidente al frente, y me dijo, señor embajador, usted sabe que el embajador es el representante personal del presidente de la República y de consiguiente debe tener la confianza del presidente de la República. Pues yo he perdido mi confianza en usted, porque usted me ha tratado de loco maniático ante los funcionarios de la embajada. Yo le oía nomás. Cuando terminó dije, señor presidente, usted no tiene que preocuparse, yo le renuncio aquí, le pongo la renuncia aquí, porque usted tiene razón, si he perdido su confianza no puedo continuar como embajador. Pero quiero dejar esclarecidas las cosas. Yo siempre he sido respetuoso de la persona del presidente de la República. Así que nunca le trataba a usted de loco maniático. Así como nunca le traté al señor Martínez Mera de gorila, ni al señor Guerrero Manto Martínez de culo con sueño, ni usted tampoco de loco maniático. Apenas acabé, me dijo, le creo, retorne a Washington, tiene mi confianza. En esta misma entrevista, Plaza recuerda otra anécdota del doctor Velasco Ibarra que refleja una de las facetas más interesantes de este líder político, su desinterés por el dinero. Me dijo algo que demuestra también su poco interés en cuestiones de dinero, ¿no? Me dijo, embajador, yo quiero que usted agilite en Washington el trámite para la aprobación del préstamo que mi ministro Lazo tiene presentado, la solicitud de préstamo. Por $1 millón, se quedó un momento en duda. No me acuerdo si sucres o dólares, pero $1 millón. Es el típico del doctor Velasco. El dinero no le importaba para nada. Lo que posiblemente Galo Plaza nunca llegó a saber es que al dejar el gobierno había olvidado en su despacho de Carondelet un ejemplar de la Constitución. Ese ejemplar fue utilizado por Velasco durante su tercer gobierno que inició en 1952. El señor don Galo Plaza Lazo, él utilizó este ejemplar cuando él fue presidente de la Constitución de 1946 que estaba vigente. ¿Y por qué me dice que no sabe ese ejemplar? Porque el señor Plaza dejó este ejemplar en la mesa del presidente Velasco Ibarra, que le sucedía, seguramente para decirle que no rompa la Constitución. Así como la libertad de sufragio fue el caballo de batalla de Velasco Ibarra en los dos primeros velasquismos, la obra pública lo fue a partir del tercero. Muchos de los discursos de campaña de Velasco se refirieron a la obra pública como prioridad fundamental de los gobiernos. Hacer obra era su verdadera obsesión. Y luché por obras públicas fundamentales. Macará prácticamente estaba en el Perú, prácticamente. Había que llegar por una serie de vericuetos de mula. Fue el señor Montero Vera quien, mediante la aviación, unió Macará al Ecuador y permitió que el universo y el comercio lleguen a Macará pronto. Le citó a usted el caso del Colegio Vicente Rocafuerte. Le citaba a usted
el caso de los regadíos. Hay la Universidad Católica, hay la Escuela Politécnica, fundadas por mí. Velasco Ibarra resaltaba siempre la importancia de la obra pública, más allá incluso de los programas de gobierno. Que me desafían a mí a discutir programas de gobierno. No lo acepto, señores, me doy por vencido. ¿Quiénes vienen con programas, señores? No necesitaron programas, ni el señor Montero Vela, ni el señor Pedro Carbo, para unir geográficamente toda la República de Ecuador a base de carreteras. En el tercer velasquismo se construyeron varias carreteras y con enorme orgullo el presidente Velasco Ibarra las recorría. Entre las poblaciones de La Tacunga y Pujilí, con una capa de rodadura de cemento asfáltico de 5 centímetros de espesor, pudiendo decirse que es la primera carretera de estas características que se ha construido en el país. Incesantemente, una y otra vez, Velasco organizaba recorridos para constatar el avance de las obras y resaltaba la labor de sus ministros. Sin embargo, el historiador Alfredo Pareja Díez Canseco es duro al referirse a este tema. El presidente Velasco, dijo, padecía fiebre de construir y por desordenado que haya sido su temperamento, algo dejó construido. Perdurables unas pocas, otras obras mal concebidas y financiadas. En esta película de la época vemos a un grupo de periodistas recorriendo las obras conjuntamente con el presidente Velasco Ibarra. Entre los periodistas distinguimos a Alejandro Carrión, ya fallecido, y a Humberto Vacas Gómez, del diario El Comercio. Para que la prensa del país pudiera apreciar de cerca la obra realizada, el Ministerio de Obras Públicas hizo una invitación a prestigiosos periodistas y escritores, lo mismo que a distinguidos elementos civiles y militares, los cuales quedaron sumamente complacidos por la eficiencia técnica y la rapidez con que la CIMAR está cumpliendo su contrato. Así lo consignaron de viva voz, y también los periodistas por medio de sus respectivos diarios, haciendo de este modo una justa apreciación de este magnífico esfuerzo vial que en día no lejano servirá del mejor lazo de unión entre nuestras dos grandes ciudades, Quito y Guayaquil. Los festejos de la provincia continuaron al día siguiente, señalándose entre ellos la presencia en diversas ciudades del oro de la selecta comitiva presidencial. Las carreteras servían así una vez más, no solo de mero lazo vial, servían además, como lo afirmaran repetidas veces los numerosos oradores, de estímulo para la afirmación de la unidad nacional, de profesión de fe patriótica, de íntimo deseo de cooperar en toda forma para la defensa de la integridad territorial. Se dio un enfrentamiento político feroz en el tercer velasquismo. La muerte de un estudiante y la paliza brutal a un periodista hicieron tambalear a Velasco, que sin embargo logró concluir su gobierno. Vosotros sabéis que la oligarquía no tiene entrañas humanas. Volvemos en un momento con Biografía. Puso en peligro el gobierno de Velasco. Sin embargo, como ustedes recordarán, el país había vivido la inestabilidad de los años 30, por lo que las fuerzas políticas y sociales estaban comprometidas con institucionalizar la democracia. Vosotros sabéis que la oligarquía no tiene entrañas humanas. Y yo me permito rogar a la oligarquía ecuatoriana que cuanto antes adquiera entrañas humanas, porque nosotros estamos dispuestos a respetar el derecho de las personas, estamos dispuestos a respetar la iniciativa, pero si es menester aplastar
a la oligarquía, para que triunfe la razón, la justicia y el derecho. No vacilaremos en aplastarla. Era común escuchar a Velasco fustigar a la oligarquía y su tercer gobierno no fue la excepción. Pero además se dio un feroz enfrentamiento entre las fuerzas de centro-izquierda de oposición y el gobierno, entre cuyas fuerzas destacaba Arne por su beligerancia. El tercer velasquismo fue terrible, dice Manuel Araujo Hidalgo, en esta foto junto a Velasco, y acusa de ello a la oligarquía. ¡Qué terrible gobierno el tercero! Un gobierno que terminó gracias al respaldo enérgico y gracias a la presencia decidida y enérgica del presidente Velasco. La oligarquía es terrible, señorita Coloma. La oligarquía es espantosa. Cuando la oligarquía no manda, la oligarquía derrumba gobiernos. Pero no solo a la oligarquía se enfrentó Velasco, también a la izquierda, a los estudiantes y a la prensa. Entre varias acciones violentas que generaron polémica en la época, estuvo la muerte del estudiante Isidro Guerrero del Colegio Juan Montalvo en circunstancias bastante oscuras, y también la paliza que recibió el periodista Alejandro Carrión por un grupo de matones llamados los Pichirilos, que se decía pertenecían a la organización de represión del gobierno. Este artículo fue escrito en la calle por el periodista Jorge Vivanco, testigo presencial del día en que murió Isidro Guerrero. Este hecho desencadenó, según él, la crisis política más grave del tercer velasquismo. El Colegio Juan Montalvo de Quito era radical en su lucha contra el gobierno. Declaró una huelga. Entonces el presidente Velasco resolvió ir al colegio a encarar a los estudiantes. Ningún periodista podía entrar. Pero en eso llega el doctor Velasco Ibarra con su comitiva, sus edecanes. Ahí me colé yo entre los civiles. Cuando subí el doctor Velasco Ibarra, furioso, a grandes zancadas, se oyeron varios disparos y el grupo de muchachos salió huyendo del lugar y quedó un herido en el suelo. Era Isidro Guerrero. Entonces la policía entró sin la menor consideración ni discrimen, a toletazo limpio, a sacar a todo civil, estudiante o no estudiante que estuviera, que además tenía que enfrentar a la policía que estaba fuera de la calle, que le cargaba a toletazos limpios. Aunque no puede probarlo, Vivanco sostiene que fue la policía la que mató al estudiante, y además se le acusó a la policía de robarse el cadáver para impedir que se descubra a los autores del hecho. Vivanco narra la noche en que él vio cómo enterraban a Isidro Guerrero en el cementerio de San Diego. Bueno, antes le contesto una cosa, que por qué creo que era policía. Porque no hicieron, o si le hicieron la autopsia, no presentaron el informe. La autopsia hubiera comprobado exactamente quién disparó. Si es que eran los estudiantes de arriba abajo, se veía la trayectoria de las balas. Si era la policía, era de abajo arriba. Entonces eso nunca se publicó, de manera que esa es la causa de mi sospecha. ¿Qué pasó con el cadáver? ¿Y cuándo se lo iba a enterrar? Era una noche tétrica, fría, oscura. Nosotros estábamos en un cementerio, ¿no? Hacíamos una guardia de 15 minutos que nos parecía una eternidad. Comenzamos la guardia a las 11 de la noche más o menos. 2, 1, calcula 1:30 o 2. Vi que los faros de un carro que entraba por la puerta principal, dije, ese es. Llamé a Pacheco, le dije al chofer que tenga prendido el carro y se acercaba el carro que venía trayendo el cadáver, pues no. Y se acercaba, de tal manera que yo creí un momento que nos habían descubierto, me moría de miedo. Entonces nos acostamos sobre el techo de este edificio de nichos, sacando solo la cabeza, y lo entierran, te aseguro exactamente, a 2,5 metros o 3 metros de donde estábamos nosotros. Sacaron el cadáver, habían órdenes muy tajantes: abra la puerta, saca el ataúd. Entonces sacaba y el ruido fúnebre, ¿no? Y unas señoras que me prendieron unas velitas, sollozaban,
se tapaban la boca con la chalina, una cosa tristísima. Le dije a Pacheco, la foto, ¡pa! El flash, y los policías comienzan a disparar como locos. Pero ellos tenían, para casarnos a nosotros, que dar la vuelta pues, a todo el cementerio, kilómetros, ¿no? Nosotros cogimos el carro de ahí y nos fuimos por la Magdalena al periódico. Según Manuel Araujo Hidalgo, el gobierno nada tuvo que ver en la muerte de Isidro Guerrero. Nada, porque el muchacho cayó adentro, desde adentro del colegio se disparaba. Pero decían que después el gobierno no quería mostrar el cadáver, que lo escondió. Le voy a contar la verdad, señorita Coloma, y ya es un hecho histórico. Una vez que terminó el incidente, la policía intervino para llevar el cadáver de Isidro Guerrero y darle sepultura en el cementerio de San Diego. Esa es toda la verdad de lo que ocurrió. Pero hubo otro hecho que colocó al gobierno en una posición difícil. Alejandro Carrión, conocido periodísticamente como Juan Sin Cielo, era un columnista del diario El Universo, muy agudo y crítico contra el gobierno, y muy leído. Una noche apareció brutalmente golpeado en media calle. Inmediatamente se dirigió a la redacción del diario El Comercio, que le dio gran despliegue a la noticia. Pedro Jorge Vera, quien entonces era socio de Carrión en la revista política La Calle, recuerda así este hecho. Tal vez la orden era simplemente golpearlo a Alejandro Carrión, una cobardía y una canallada. Pero después le hicieron cosas horribles, ¿no? Eso nunca se llegó a esclarecer, pero evidentemente que fue una obra gubernamental, pues lo fue. Exactamente quién ordenó, nunca se ha aclarado, nunca se sabrá. Sin embargo, sí se logró descubrir a los autores materiales de este atentado, quienes declararon que actuaron bajo órdenes del entonces secretario general de la administración, Manuel Araujo Hidalgo. Araujo Hidalgo, sin embargo, dice que ellos fueron cohechados para inculparlo. El entonces secretario general cohechó a los criminales, dándoles dinero para que vayan y declaren en el juzgado cuarto de lo penal de Quito, diciendo que los autores intelectuales habríamos sido Pedro Concha Enríquez, Rodrigo Alvarezá, el subsecretario de gobierno, y Manuel Araujo Hidalgo, secretario general. El juez ordenó la detención y yo fui a la cárcel de El Yavirac, en la Venezuela y Ambato. Allí 7 meses. ¿Injustamente? Injustamente, por fuerza. La justicia me sobreseyó. Y mientras hechos como estos ensombrecían la imagen del gobierno, Velasco Ibarra no descansaba en su furor por hacer obra pública. La historia caracteriza este periodo como de duro enfrentamiento político y fecunda obra material. Era septiembre de 1956. Terminaba el tercer gobierno velasquista, el único que Velasco Ibarra logró concluir sin ser derrocado. ¿Qué libertad puede tener el niño que vive en los suburbios de Guayaquil y cuya madre tiene que lamentar que fuimos refunteridos por las ratas? Velasco, un orador formidable que electrizaba las masas desde el balcón y que no perdía su fuerza en la oratoria académica. Así define Bolívar la democracia. En ese tiempo, en esos días, derrotado y vencido. Todavía, derrotado y vencido. En biografía, luego de una pausa, recibió a lo largo de su vida y también una parte de su amplia biblioteca. Aquí hay capítulos de libros escritos de su puño y letra. Nunca aprendió a escribir a máquina. Él escribía sus libros a pluma, en cuadernos. Aquí está, por ejemplo, la primera página del libro Servidumbre y Liberación, del imperialismo atómico a la claridad del espíritu. 15 de junio de 1964 a 9 de septiembre de 1964, Buenos Aires.
Escribió 15 libros, principalmente en sus destierros, pero fue además un lector incansable, admirador de Bolívar y los filósofos franceses. Un lector constante, era un lector constante. Se devoraba los periódicos, si cabe decirlo. Todo periódico que llegaba a sus manos, pues lo leía, lo releía, lo comentaba y lo recortaba y lo subrayaba. Pero además de eso era un lector infatigable de libros. Era un lector constante y dialogaba con los libros, porque a los libros les subrayaba, les tachaba, les comentaba, ese fue su pasión también, ¿no? Se conserva también el reloj Omega con el que llegó a su hora final. Su pluma con la que firmó decretos, destituyó ministros, firmó contratos de regadíos y escribió cartas tiernas. Los lentes con que murió, salvo en su niñez, no se recuerda a un Velasco Ibarra sin ellos. Su pasaporte, testigo de dolorosos exilios. Los artículos de aseo que siempre llevó en un bolsillo de su traje. Un libro de poemas dedicado a su esposa Corina con ocasión de su cumpleaños. Corina, el 24 de enero de 1959. Y ahí le plantea a él, habla sobre su muerte, ¿no? Ahí habla sobre su muerte y dice: en este libro leerás unos versos de Baudelaire, de Goethe, de Antonio Machado, dignos de tu alma. Quiera Dios que tú me cierres los ojos. Yo amo a la muerte, quiero la muerte. Que tú me cierres los ojos y que en mis últimos instantes me leas en alta voz, aunque parezca no oírte, la introducción al Evangelio de San Juan. Hasta mañana, felicidad, Corita. Pese a hablar de la muerte, luego de escribir esta dedicatoria fue 2 veces más presidente de la República. Velasco llevaba consigo siempre una pequeña libretita de apuntes, en donde escribía números de teléfono o pensamientos de grandes filósofos que le impresionaban, así como reflexiones suyas. Aquí está es un reflejo de lo que es la personalidad de él, ¿ya? Por ejemplo, aquí copia un texto de Sábato y luego lo comenta. Dice, por ejemplo, el universo es horrible o trágicamente tránsito no e imperfecto, Sábato. Y si el universo fuera un lento, complejo y doloroso ascenso hacia una esperanza, se pregunta él y le copia. Hay que ver todos los lados de la llamada historia, no solo Hitler, sino también Bolívar o Don Bosco. Se conservan diplomas de pueblos y personas agradecidas, como este del municipio de Tulcán, que le agradece por la donación de 50.000 sucres en su primera presidencia, a la que corresponde también este bastón de mando, símbolo de un poder que ejerció más en tiempos de elecciones que en tiempos de gobernar. Sus familiares conservan también una carta que Corina del Parral escribió luego de su primera visita al Ecuador. En ella dice: mi supremo deseo al partir es que el Ecuador sea pronto como su paisaje, grandioso, bello, bueno. Pero ¿cómo era Velasco Ibarra? Innumerables anécdotas existen en torno a su ejercicio del poder y también en torno a ese personaje en familia. Intentaremos desentrañar, en base a esas anécdotas de quienes estuvieron cerca de él, a esta personalidad contradictoria, demente, compleja, impredecible. Era una personalidad en perfecto acuerdo y identificación consigo mismo. Un hombre muy consciente de sus capacidades, de sus limitaciones, de su personalidad. Era un hombre que no solo era único en su manera de ser, en su manera de actuar, en su manera de pensar, sino que él sentía esa originalidad. Y entonces lo vivía y lo exteriorizaba y lo expresaba. El doctor Velasco en un púlpito hubiera sido algo imponente, algo extraordinario. Y no tenía inquietudes terrenales, su temperamento, su manera de ser, la manera de criarse, todo eso. Es una cosa completamente distinta. Entonces, honorable como nadie. Por esto mismo, no interesarle dinero. Es esa quizás su característica más sobresaliente, su desapego por el dinero, su austeridad y disciplina. Era un hombre sin sentido en absoluto del valor del dinero. Yo recuerdo que una vez visitamos una feria en Ibarra y una señora le pidió, con 4 niños, logró romper el protocolo y le pidió con 4 niños que había muerto su marido en un accidente pocos días antes y que le diera algo. Y él se dio la vuelta y le pidió al edecán que le diera algo y le dijo, dele aunque sea 2 sucres. Velasco Ibarra no sabía cuánto valían 2 sucres en esa época.
nunca llevaba dinero en el bolsillo. Cuando murió, su legado material fueron sus libros. No tenía ni propiedades ni dinero. Su formalidad al vestir fue otra de sus características. En inspecciones de obras, recorriendo el país, en la costa o en la sierra, siempre vistió traje y corbata. Es esta quizás la única foto que existe de Velasco Ibarra sin ese atuendo. Corresponde a algún verano alrededor del año 38, cuando se casó con Corina Parral en Argentina. Velasco fue muy solemne y apegado al protocolo. Era ferozmente puntilloso del protocolo. Ser jefe de protocolo en tiempo de Velasco Ibarra era más difícil que dirigir un submarino atómico. Cuidaba del protocolo a tal punto que para recibir credenciales de un embajador pedía que todo el gabinete concurra puesto yaqué, vestida de etiqueta. Siempre exigía que se tocaran los himnos correctamente, siempre exigía que las señoras fueran vestidas correctamente. Hubo una famosa circular de la Casa Presidencial prohibiendo el uso de minifalda y pantalón, por ejemplo, en 1970. Solemne siempre. Él fue siempre un hombre solemne. Solemne, con un protocolo. Lo que se llama el protocolo no era para él algo ficticio, algo agregado, sino que su vida misma era todo con un protocolo. Hombre enérgico y severo, que no renunciaba a estas características ni aún con sus colaboradores. A la mínima falla, él no concebía que una persona inteligente no sea honesta. Entonces yo creo que al mínimo desliz a su manera de ver de un ministro lo decapitaba inmediatamente. No perdonaba en absoluto. Muy temperamental en el sentido de que unos días, cuando él creía que el ministro había estado bien, tenía una relación magnífica y le llenaba de elogios al ministro, pero cuando el ministro sentía él que el ministro le fallaba o que no había cumplido lo que él esperaba o no había hecho lo que él quería, pues es evidente que ese disgusto él nunca lo disimulaba. Siempre lo manifestaba de una manera eufórica, como siempre lo hacía él todo. Tuve el honor de haber coadyuvado en su gobierno y jamás fui amonestado ni cancelado. ¿Es cierto que cuando quería despedir a algún ministro le trataba por su segundo apellido? Y así es. Lo trataba con el segundo apellido y cuando me preguntaba el ministro al que le había dicho su segundo apellido, ¿qué significaba eso? Yo le decía inmediatamente, busca la puerta de la salida porque ya te toca el turno de retirarte del servicio. También era impaciente, quería que las cosas se cumplan de inmediato. Cuando se suscitaban problemas, resolverlos al instante, él mismo. Una vez los empleados del seguro le hicieron en su quinto gobierno una huelga y se concentraron en el último piso, en el penthouse del edificio. Velasco Ibarra entró, intentó subir por los ascensores y desgraciadamente los habían desconectado. Tomó por las escaleras y llegó sin haber parado al piso 14º, solamente con uno de los paracaidistas que tenía suficiente entrenamiento, y se presentó prácticamente solo a disolver la manifestación de los trabajadores del seguro. Para muchos, su agresividad era signo de autoritarismo, pero sin duda tenía una personalidad imponente. Entrevistarlo era un verdadero privilegio. Recuerdo que una vez decían que con intención, cuando recientemente salieron las grabadoras y él estaba contra el comercio. Yo no llevé la grabadora, yo nunca utilicé grabadora, pero alguien le puso ahí la grabación, creo que era para Radio Quito que estaba en el comercio, ¿no? Y decía un discurso hablando contra la CIP, contra la Sociedad Interamericana de Prensa, y daba un trompón, hizo pedazos la grabadora. La gente decía que lo hizo con intención, no sé, no. Esos hechos, pero en cambio en esos momentos era avasallador, pues era un torrente de ideas, de palabras, una facilidad de encontrar los epítetos y de atacar y atacar sin piedad. Pero otras veces era lo más fino, lo más fino. Daba gusto hablar con él. Más que eso, era leccionador. Nosotros recibíamos lecciones de cultura general del doctor Velasco Ibarra.
Sus actitudes histriónicas y su carácter explosivo le valieron el calificativo de loco. Y a manera de escribir, después de clases, salían los estudiantes y lanzaban el grito: ya, abajo el loco. Y eso se oía con nitidez arriba en el despacho presidencial y en la Secretaría General. Unas veces soportaba, otras veces le cansaba. Abajo el loco, se oía abajo. Un día de esos me timbró. En el timbre se conocía el temperamento de Velasco. Timbre fuerte. Seguramente va a ordenar que saquemos la policía. Fui al despacho y lo encontré al presidente Velasco Ibarra, que se paseaba en su despacho. Diagonalmente, ese instante abajo gritaron: ¡abajo el loco! Allí se puso de pie, él paró su caminar y dirigiéndose a mí me dijo: doctor Araujo, ¿qué grita esta gente? ¿Cómo le contestaba yo? Seguramente yo me habré demudado. Entonces él comprendió y me dijo: doctor Araujo, grite nomás abajo el loco. Todos coinciden en que tenía mucho sentido del humor y era un gran conversador, tanto que el periodista Francisco Febres Cordero vivió con él 15 días inolvidables en Buenos Aires. Tanto que una vez escribí un artículo que se llamaba Con Velasco, Buenos Aires podía esperar, porque realmente no conocí Buenos Aires, pero sí me adentré en ese universo fantástico de este personaje alucinante. Y entre las cosas que más me sorprendieron de Velasco fue su enorme sentido del humor. Era un individuo con una tremenda capacidad de ironía primero y con un gusto por tomarte el pelo, por molestar, que realmente convirtieron a esa estadía en una cosa fantástica. Tenía rasgos de humor formidables, ¿no? Le hacía gracias a Corita con los modismos que utilizaba. Por ejemplo, en vez de decir falda, decía pollera. En vez de decir llave de agua, decía canilla. Y le decía, bueno, a ver, Corita, ¿dónde están los pollos? ¿Dónde están? De la pollera. ¿Y dónde está? ¿Qué es eso de canilla? Se mataban de la risa. Y después también, por ejemplo, ellos no tuvieron nunca un vehículo particular, ni acá, ni allá, mucho menos. Entonces él, al subterráneo de Buenos Aires, que lo tenían ahí en la esquina del departamento, y que lo llevaban a Florida, a la catedral a oír misa y todo esto, a Florida, donde él se paseaba por las librerías y todo esto. Bueno, pues ahí él decía: mi limusina particular es el subte. A Velasco Ibarra no le gustaba que le festejen sus cumpleaños, pero eso sí, no se perdía la celebración de un final de año. Y precisamente a un 31 de diciembre corresponde esta foto, cuando invitó al propio Julio Jaramillo a una celebración en Palacio. Cuando tú con mi dolor a solas evocaré. El presidente Velasco Ibarra le pidió que cantara el pasillo Sombras. Ese pasillo le gustaba mucho al presidente Velasco Ibarra. Y le gustaba que lo cante J.J. Jaramillo. Y él cantó. Figúrese usted la emoción que hubo esa noche. Velasco también cantaba. No cantaba. Él decía que si hubiera sabido cantar y bailar, no habría sido político. ¿Qué habría sido? Pese a que su esposa estuvo siempre a su lado para apoyarlo, Velasco a veces en la soledad del poder se abatía. Era entonces cuando conversaba también con sus canarios. Tenían 2 jaulas de canarios, ¿no? Y entonces José María no solamente le contaba a ella, sino a los canarios y cosas por el estilo, ¿no? Era formidable, tenía una gran presencia de ánimo también.
sí se abatía también en algunos momentos, pero no mucho, no mucho. Quizás fue esa la cualidad que le permitió sobrellevar su propia vida, su capacidad de lucha. Fue la política su arma para luchar contra todo lo que se oponía. Estamos llegando al final de nuestro programa y todavía nos falta hablar mucho de Velasco Ibarra. Él fue 2 veces más presidente, vivió un triste último destierro en Argentina, donde falleció su mujer. Él mismo falleció. Es decir, hay mucho de qué hablar, por eso la necesidad de hacer otro programa. En realidad, Milagros, cuando empezamos el programa, sabíamos que teníamos un personaje extremadamente complejo y mucha gente que podía hablar de él, muchas anécdotas, 5 veces presidente, en fin. Pero no nos imaginamos cuán complejo iba a ser, cuánto debíamos investigar, a cuántas personas debíamos entrevistar. Y es por eso que hemos decidido, en el transcurso de la producción de este programa, hacer otro más. Así es, el jueves 18 de diciembre estaremos presentando una nueva biografía de Velasco Ibarra. Sus 2 últimas presidencias, el golpe final que lo derrocó, su destierro en Argentina, entrevistas que dio ahí, su última entrevista cuando vuelve al Ecuador a meditar y a morir.